realmente el sistema, sobre todo el privado, porque se habló mucho del sistema privado que estaba casi colapsado, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Y además, ¿qué pasa con el resto de las enfermedades? Porque hasta ahora hablamos solamente de coronavirus, pero hay una enorme cantidad de enfermedades que la gente no está yendo a los hospitales o a los sanatorios. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Estamos entrando en la fase más complicada? Bueno, yo quisiera aclarar porque me parece, la gente me ve mucho en los medios, me parece bueno volver a decirlo porque a veces escucho diferentes opiniones. Yo no pronostico. Si vos mirás, creo que los pronósticos han sido una cosa fatídica, que es muy difícil de predecir, que ha demostrado a lo largo de esta pandemia que no se acierta nunca. Lo que yo muestro son las realidades, ¿no? Vengo y te las cuento para que la gente esté informada, para que la comunidad esté informada, ¿no? Es decir, que a veces cuando uno escucha descalificaciones es no querer ver la realidad, ¿no? Yo no vengo a alterar a nadie, ni vengo a poner nervioso a nadie. ¿Cuál es la realidad que vos ves desde el sector médico? La realidad claramente, cuando estábamos en la cuarentena estricta, yo dije claramente que no había elementos sanitarios que permitiesen modificar desde el punto de vista sanitario. Y no hubo duda que el tiempo mostró la razón. No porque yo sea un genio, sino porque yo estoy mirando, hablando en todas las instituciones que atienden el 70% del sistema, y ahí vos tomás cuenta de la realidad. Entonces eso no tiene discusión. A partir del día miércoles, en un trabajo conjunto con la ciudad, empezaron a modificarse fuertemente los protocolos, ¿no? Que son hiper necesarios modificar los protocolos, porque eso es una forma de desarrollar la atención de los casos y cambia el escenario donde se lleva adelante la problemática. Y yo te diría que nuevamente, como cada vez que ocurre esto, y en este caso particularmente, los resultados fueron buenos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Nosotros en las últimas 72 horas logramos desagotar esta pileta que yo le trato de explicar a la gente como no veníamos pudiéndolo lograr últimamente. Y es curioso porque vos siempre explicaste que las camas más importantes, que son las de terapia intensiva, se completan, se llenan rápido, sí, pero después hay pacientes que están 15 días, otros que están 10, otros que están 20, otros que están 50. Porque nosotros en el sistema privado, y lo veníamos mostrando, estábamos teniendo un mayor problema en las camas de piso que en las camas de terapia. Y una institución puede rebalsar por las camas de piso, no tiene por qué rebalsar por las camas de terapia. ¿Pero ahí no vas a los hoteles? No, íbamos a los hoteles en determinadas circunstancias que tenían determinados protocolos que también vamos modificando. Y ojo, que vos tampoco podés transformar en infinito los hoteles, porque también hay un tema de recursos que tenés que concentrar. Entonces, se está haciendo una estrategia de atención domiciliaria mucho más fuerte, mucho más profunda, y esto en estas primeras 72 horas dio resultado. ¿Qué nos permite esto? Bueno, nos permite arrancar el lunes de una manera muy diferente a la que arrancamos el lunes de hace una semana. Mirá cómo tenemos que ir mirando el día a día, ¿eh? Esto indica una tendencia, va a mostrar un resultado, de ninguna manera. Esto indica una realidad de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar de acá al miércoles y jueves? Lo vamos a ver de acuerdo a cómo vayan evolucionando las situaciones el lunes, martes y miércoles. Ustedes están, ustedes me refiero al sistema médico, ¿no? Al sistema médico privado y público, porque en definitiva trabajan en conjunto. ¿Están muy preocupados por el nivel de ocupación que se está dando? Yo te diría que, y te voy a hablar por el caso particular nuestro y mío personal. Yo martes, miércoles de la semana pasada, tremendamente preocupado. Sobremanera porque no podíamos atajar. No había más lugar. O sea, se veía que no se podía atajar, que estábamos en una situación que cambió en estas 72 horas, complicadísima, ¿no? Porque también el hecho es mandar mensajes que si no uno sale y dice, acá no pasa nada, viva la pepa, circulemos, ¿no? Vos ves que vas escuchando opiniones de cómo encarar, de qué es lo que hacer, y todos tienen un poco de razón, porque la situación tiene tanta hipercomplejidad que todos tienen razón.
Pero hay que ir ejecutando medidas. Lo único, Antonio, que tenemos que mirar todos los días es cómo está el sistema de salud. Si tenemos el sistema de salud funcionando y absorbiendo, limitamos la desgracia. No solucionamos la desgracia porque lo estás viendo en los casos, en la cantidad de muertos y demás. Pero la limitamos enormemente, trabajamos con normalidad. Es decir, se trabaja en condiciones que se puede seguir sobrellevando. Y esto es lo que hay que mirar todos los días. Y actuar con las alertas necesarias, por ejemplo, ser rápido en los cambios de protocolo, ser rápido en las decisiones que uno tiene que tomar y monitorear qué es lo que sucede ahí. ¿Qué haces con el resto de las patologías? Porque hay mucha gente que no está yendo a los sanatorios, hospitales a atender otras enfermedades, otras patologías. Es una complicación. En algún momento te va a colapsar. Sí, es una complicación. Por un lado, que nosotros repetimos que la gente lo haga, consulte y haga las cuestiones. El sistema tiene un 50% de su ocupación atendiendo otras patologías. Esto es otra diferencia que puede haber con el sistema público. El sistema privado está sosteniendo un nivel de atención de otras patologías por encima del sistema público. Entonces también eso le genera una mayor ocupación. Pero lógicamente los desafíos para adelante, post pandemia y todos estos atrasos serán otro desafío que el sistema de salud va a tener que enfrentar cuando se pase esto, no hay ninguna duda, ¿no? Te hago la misma pregunta que le hacía a Santilli, más allá de que no das pronósticos. ¿Estamos en la etapa más crítica? Que puede durar 2 semanas, 3 o 4, digo, pero hoy estamos más críticos que hace una semana o menos críticos. Bueno, hace una semana el sistema tenía muchísima tensión. Hoy, como te dije, tiene una situación un poquito más aliviada, pero yo creo que tomando los mapas de lo que sucedió en los otros países del mundo, se entiende que estamos entrando en una etapa difícil, que es la anterior a que se empiece a mejorar. Por eso todos estamos esperando. Igual no sabemos cuánto puede durar. Todos esperan, y ahí viene futurología pura, tomando lo que nosotros vemos de otros lugares, todos esperan septiembre como el mes mágico, que ojalá así sea y quizás un poco antes, ¿no? Pero sí, todavía el camino que tenemos que recorrer es un camino pesado, ¿no? Ahora, por un lado, obviamente vos sos empresario del sector de la salud y también al ser empresario estás viendo lo que pasa en la parte económica. Lo que nosotros vemos, y yo lo cuento siempre, no sé si hay mucho más espacio para volver a cerrar. No. Entonces, ¿cómo manejar una sociedad que ya lleva 120 y tantos días y que además necesita salir por una cuestión de trabajo y económico con justo se da eso en el peor momento? Es una complicación gigante. Yo creo que hay muy poco margen para volver a cerrar, no solamente por una cuestión económica, que todos sabemos lo que está cuestión de la cabeza, sino que la gente no lo acepta. Y si la gente no lo acepta, si vos querés poner una medida que la gente no la acepta, no la podés poner. Esto pasa en todos los órdenes, pasa mucho en la economía y vos lo conocés. Querés hacer algo que se te ocurre a vos y la gente no te da bola y va para otro lado. Me parece que esto limita mucho los instrumentos para adelante y bueno, concientización, ¿no? Porque la gente se cansa, es decir, y todo es largo este proceso. Vos fíjate, el ejemplo te lo da, se aplaudía a los médicos, a los profesionales y la gente hasta se cansó de eso. No es que los consideran menos. 4 meses. Pero eso es lógico. 4 meses. Por eso, pero claramente es una situación muy compleja. Entonces, esto hace que las herramientas no queden muchas, ¿no? Entonces, quede el monitorear para convivir estas semanas con el sistema funcionando, porque lo que tenemos que hacer es convivir con el sistema de salud absorbiendo los pacientes, no saturando, que es lo único que nosotros podemos medir como decir, bueno, si lo logramos eso, vamos a atravesar, comillas, con éxito este despelote. ¿Te puedo cambiar de tema? Sí. Esta semana se aprobó un paquete de 3 medidas, receta electrónica, el tema de la donación de plasma y después lo que fue fibrosis quística. Que hubo un cortocircuito además ahí entre el presidente de la Nación y el ministro de Salud. El ministro de Salud decía esto va a ser un embrollo judicial y sin embargo desde el Poder Ejecutivo dijeron, bueno, que se apruebe y después vemos. ¿Por qué es tan complejo el tema? Bueno,
Hay respuestas fáciles y hay respuestas difíciles. Las fáciles es decir que se cura todo, a todo el mundo, sin ningún control. Y es una falsedad absoluta, ¿no? Esto no deja de lado los derechos a la gente que tiene esas enfermedades denominadas raras o huérfanas o que generan medicación de alto costo y baja incidencia, que de ninguna manera nadie que está en el sistema de salud pretenda no proteger. Lo que llama poderosamente la atención es cómo puede ser, y creo que tiene que servir de ejemplo para que la sociedad lo mire, aunque la sociedad y los periodistas, ¿no? Que yo he escuchado infinidad de periodistas levantando a dos manos, esto se tiene que cubrir de todas maneras, los gritos desesperados, sin estudiar el fondo de la cuestión, ¿no? Y acá, fíjate, unanimidad prácticamente, acuerdo entre todos los diputados y los senadores. ¿Por qué? Porque a la política le es fácil hacer demagogia barata, ¿no? Yo creo que Ginés tuvo una actitud valiente al ir a explicar de qué se trataba esto, ¿no? Ahora, nadie se preocupó por saber que se estaba legislando a favor, por ejemplo, de un laboratorio extranjero cuyo valor de la droga es extraordinaria. Nadie se preguntó de esos diputados o senadores o dijo, bueno, ¿por qué no fijamos un mecanismo para poder contener el valor de esa droga? ¿Por qué no le damos al Estado? Es una única droga que sirve para ese procedimiento. Hay alternativas para cambiarla, por ejemplo, pero que están limitados en el artículo. Pues habla de $300.000 al año del tratamiento. $350.000 al año, entonces pregunto, ahora, si los diputados o senadores, yo te lo digo, salgamos de la fibrosis quística, miremos, ahora me voy de la salud y lo quiero plantear para que el pensamiento de los argentinos en reglas generales de cómo actúan muchas veces los diputados y senadores, y ahí son todos, ¿no? Ahí se acabó la grieta, son todos. Ahora, si tendrían que haber dicho, bueno, vamos a aprobar tal cosa, pero para aprobar tal cosa salgamos de la salud para no entrar en algo delicado, vamos a bajar el 10 o el 15% de los salarios de los jubilados. ¿Hubiesen tenido los huevos de levantar las dos manos a los gritos? Es tan complicado pensar y darle al Estado, no a las obras sociales y a las prepagas, porque esto es al Estado, un instrumento, una herramienta para que el Ministerio pueda sentarse y negociar en las mejores formas y que esas enfermedades, como en este caso la fibrosis quística, pero muchísimas otras que generan medicamentos de alto costo y baja incidencia, que son enormes, que si nos comportamos como un país bobo, porque así es analizado muchas veces por la industria en el exterior, país bobo donde es fácil penetrar porque no hay estudios, no hay elementos que frenen, y hay ejemplos sobrados de lo que han pasado con medicamentos de alto costo. Entonces, no confundir que decir que uno no está de acuerdo con no sancionar una ley de esta manera no signifique no defender a los enfermos. Significa defenderlos con la realidad, defenderlos con el sentido común y lograr que esas patologías, como la fibrosis quística o otras tantas, puedan tener la medicación. Lo otro es piripipí y después no ocuparse verdaderamente del problema. Así que es una lástima, pero es para analizar, ¿no? Porque cada vez que se votan leyes que son absurdas, pero que caen muy simpáticas, ahí no hay debate posible, ¿no? Y no es buenos contra malos. Pero además hay que ver si después es practicable esto. Bueno, esta es la realidad. Es decir, hay distintas estimaciones de los costos, pero hay estimaciones que hablan de que solamente este laboratorio se llevaría $500 millones en esta droga. Hay distintas estimaciones. Entonces digo, pero qué cosa, ¿no? Hay tanta preocupación para fijar distintos valores a actores que desenvuelven sus actividades en la Argentina, y hay poca preocupación para determinárselo a un laboratorio extranjero. Es decir, ¿qué pasa? Lo tengo ahí a Roberto Kachanowski, ya vamos a hablar específicamente de economía, pero decime desde tu rol como empresario, que obviamente estás en un área hoy clave. ¿Cómo ves la Argentina? Porque, muy difícil. Muy difícil. Es decir, Argentina
desde el punto de vista general va a haber una realidad cuando salgamos de la pandemia, te diría, mucho más dura que lo que estamos viviendo por estos días. Es decir, Argentina está en una situación muy complicada y va a requerir cirugía mayor, un trabajo, un plan económico, una tarea en conjunto muy seria, ¿no? Digo muy seria, y ahí vuelvo a decir, ¿no? Es decir, por eso digo, fibrosis quística es un ejemplo, la ley de teletrabajo en el Senado. Que no sirve para nada. Votar cosas. No, sirve para perjudicar a aquella gente que está buscando una ley de teletrabajo, porque esa no la buscan las empresas. Porque además perdiste una oportunidad de dar trabajo. Es muy mala la ley. Una ley que está mal, que es perjudicial. Entonces, como es no, porque ¿cómo vamos a consultar a los empresarios? ¿Consultar a los empresarios? ¡Ah! Ni loco. Era un mamarracho, realmente triste para todos, especialmente los jóvenes que saben y que están escuchando, que quieren el teletrabajo, que lo consideran un valor, lo piden, lo buscan, y que lamentablemente con esta ley no se va a poder aplicar. Entonces digo, bueno, necesitamos cosas lógicas, Antonio, es decir, basta de ser tribunero, ir a la realidad, porque la Argentina está difícil y se les va a hacer complicado, entonces si no vamos a esa realidad, vamos a tener muchísimos problemas para adelante. Entonces me parece que Argentina tiene enormes desafíos y necesita un enorme laburo para poder salir adelante con todos los problemas que vamos a tener. Claudio, muchas gracias. No, gracias a vos, Antonio.